Estábamos viendo eh, máximo, determinar el máximo de una función sujeta a una restricción, ¿cierto? G de x igual c. Ahora, si f alcanza un máximo o un extremo en general, sujeto a que los x tienen que estar sobre la superficie G de x igual c, entonces necesariamente debe verificarse que los gradientes deben ser múltiplos, es decir, gradiente de f en x0 es lambda veces gradiente de x0, ¿cierto? Y la restricción, ¿ya? El punto tiene que estar en la superficie y verificar esa identidad que está ahí, gradiente de f en x0 igual lambda gradiente de x. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando la f es continua y la g es un compacto, está garantizada, digamos, la existencia de extremos. Y como los candidatos salen de esa ecuación, ¿cierto? De ser extremo verifica la ecuación, entonces las soluciones de la ecuación, en las soluciones de la ecuación va a estar el extremo. Entonces, para ver al final dónde alcanza el máximo y dónde alcanza el mínimo, hay que evaluar solamente en los puntos que resultaron. Donde la función es mayor, el máximo, y donde es menor, es el mínimo. Tan simple como eso. Y nosotros hicimos una demostración para el caso de n igual a 2. ¿Ya? Hicimos una demostración. Ahí está la demostración, ¿cierto? Después dimos un ejemplo. Y, bueno, ahí está el desarrollo del ejemplo. Y después, bueno, ahí termina. Y después vimos, por ejemplo, cómo es en R3 determinar el máximo de una o el mínimo de una función f sujeto a dos restricciones. Entonces, nuevamente, si siendo f continua, ¿cierto? Y como en general son diferenciables estas funciones, si la superficie g de x y z igual c1 y la superficie h de x y z igual c2, si la intersección de ellas dos da un compacto, entonces va a estar garantizada la existencia de máximo y mínimo. Y de haber máximo y mínimo deben verificarse estas ecuaciones que involucran el gradiente, ¿cierto? Estas ecuaciones de aquí. Deben verificarse esas ecuaciones. Entonces se determinan esos puntos y se evalúa la función en esos puntos, y el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. ¿Ya? Y a veces la restricción no es un compacto, entonces no está garantizada la existencia de máximo y mínimo, pero a veces la geometría del problema hace que esté garantizada. Por ejemplo, si ustedes van a terminar usando la teoría de multiplicadores de Lagrange, van a determinar la distancia de un punto a un plano, por ejemplo, en R3, de un punto a un plano, la función a minimizar es la función distancia, ¿cierto? Y la restricción es vivir en el plano. Entonces, formulan el problema y la función, ¿cierto? Está definida en un plano, el plano no es compacto. Pero como es la función distancia, geométricamente está garantizado la existencia de ese punto y va a ser único. Entonces hay que determinarlo nomás, usando esta teoría. Entonces a veces la geometría del problema ya te dice, digamos, que va a llegar a buen término. Y finalmente, cuando tú tienes que encontrar extremos para una función en Rn y con m restricciones, entonces se vuelve a resolver un sistema, solo que el sistema es mucho más complejo, ¿cierto? Más grande, más difícil de resolver. Ok. Entonces ahí resolvimos uno con dos restricciones en R3
Y después resolvimos este con una restricción, ¿cierto? Y finalmente, de este tipo de ejercicios vamos a desarrollar este. Aquí nos piden determinar el máximo y el mínimo, ¿cierto?, de esta función, ¿cierto? X más y más z, donde el dominio de definición es la bola centrada en 0, 0 y de radio 1. Centrada en 0, 0, 0, ¿cierto? Y de radio 1. Entonces aquí vamos a responder. Entonces, como omega es compacto en R3 y F es continua, entonces sabemos que F alcanza máximo y mínimo absoluto. ¿Ya? Ok. Eso nos va a pasar a la próxima página. Ok. Entonces nosotros sabemos que si F alcanza, o sea, sabemos que alcanza un extremo, ¿cierto? Sabemos que alcanza un extremo. Esto no iba a escribir algo redundante. Los extremos pueden estar, los extremos absolutos, ¿cierto? Los extremos pueden, aquí le voy a poner una A punto, ¿no? Los extremos absolutos, ¿cierto? Escribir acá, extremo absoluto, pueden estar en 1, la bola de centro 0, 0, ¿cierto? Que sabemos que son los X y Z, tal que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es menor que 1, ¿cierto? 2 en la esfera. Esa nota usualmente tiene esta notación. La esfera, los X y Z, tal que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a 1. Pues los extremos ya sabemos que existe el máximo absoluto y existe el mínimo absoluto. Y sabemos que puede estar al interior de la bola o en el borde de la bola. ¿Ya? Si X y Z
es un extremo al interior de la bola, entonces el gradiente de f de x y z tiene que ser 0, porque si es un mínimo global al interior de la bola, o máximo global y está al interior de la bola, en particular es local, y un mínimo o máximo en un abierto, siempre el gradiente tiene que ser 0. Pero esto es equivalente, el gradiente de la f, ¿cierto? La f es x más y más z. Entonces sería 1, 1, 1 igual 0, 0. Entonces, no hay puntos críticos. Cuando llega una situación como esta, podría ser de que efectivamente hay puntos críticos al interior de la bola, ¿ya? Entonces yo lo guardo en una cajita, ¿ya? Y hago el estudio de los extremos en el borde, ¿ya? Y después comparo el más grande, el máximo, el más chico, el mínimo. También podría ocurrir que cuando yo resuelvo la ecuación gradiente de f, x y z igual 0, 0, me dé un punto que está fuera de la bola. Como está fuera de la bola, no lo puedo considerar, ¿ya? O sea, puedo considerar solamente los que están dentro de la bola. Eso es lo que se da en la práctica, por eso les estoy diciendo. Y aquí, de haber un extremo al interior de la bola, necesariamente el gradiente es 0, pero el gradiente nunca se anula. No se anula. Entonces, no hay extremo al interior, ¿ya? Ni locales ni globales. Si hubiera uno local, el gradiente tendría que ser 0. Si hubiera uno global, en particular sería local. El gradiente tendría que ser 0. O sea que el extremo está garantizado, como sabemos que existe, está garantizado dentro de S2, ¿ya? Dentro de este conjunto de aquí. Ahí está garantizado. Entonces, luego, aquí podemos decir, luego, el extremo, los puntos donde se alcanzan los extremos pertenecen a S2. Uno suele decir los extremos o los puntos donde se alcanzan los extremos, y está diciendo lo mismo. A veces, por abuso del lenguaje, a los puntos donde se alcanzan los extremos se les llama extremo, ¿ya? Porque el máximo sería el extremo, ¿ya? Pero el máximo es el máximo de la función. O sea, es la evaluación del punto donde se alcanza el extremo. Y se me fue el... ¿No les dije yo? Vamos. Ahí estamos de vuelta. Entonces, así debemos determinar los extremos de f, ¿cierto? Que sabemos cuánto es, x más y más z, sujeto a la restricción de estar en la esfera, sujeto a la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 1.
Pero esto es exactamente resolver el ejercicio anterior. Mire, fíjense. ¿Cuál era el ejercicio anterior? ¿Dónde está el ejercicio anterior? Esto acá. Se me perdió el ejercicio anterior. Debe estar aquí abajito, ¿no? Aquí está. No, tampoco. Chuta. Aquí. Dice, determine los extremos de la función f de x y z igual a x más y más z, sujeto a la restricción esa de ahí. Entonces este ya fue hecho ya. Justo el que necesitamos como información ya fue hecho. Entonces, y ahí está la respuesta, ¿se fijan? El máximo se alcanza en 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, etc. Por lo tanto, uno sobre raíz de 3 y el mínimo en solamente haciendo, para hacer una analogía, cuando ustedes tenían una función, definían un intervalo, ¿cierto? Tenían una función definida en un intervalo. Entonces, ¿cómo encontraban el máximo y el mínimo de la función? Entonces ustedes decían, vamos a determinar, o sea, usaban este principio. Primero, el máximo y el mínimo está garantizado porque es un compacto, el intervalo cerrado y acotado. Está garantizado. Entonces, ese podría estar al interior del intervalo o en el borde del intervalo. Si está al interior del intervalo, entonces la derivada tiene que ser cero. ¿Ya? Y la otra opción es que esté en el borde, pero si está, si está al interior, la derivada tiene que ser cero. Entonces, por eso que ustedes primero determinaban puntos críticos en el intervalo abierto, ¿cierto? Le daban unos 2 o 3 puntitos críticos, evaluaban la función en esos puntos críticos, evaluaban en el borde, ¿cierto? Y de ahí salía el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Cuando ustedes están ahora en Rn, ¿cierto? Y tienen un dominio, ¿cierto? Están en Rn y tienen un dominio omega, y esto que está aquí es la frontera del dominio omega, que yo lo modelé en R2, ¿cierto? Sería una cierta región en R2, lo que yo dibujé. Pero esto vale en general, digamos. Por ejemplo, podría ser esto una esfera, digamos, y el borde, una esfera sólida, y el borde podría ser la esfera, la cáscara, ¿no? Pero estoy modelando así. Entonces, si yo tengo una función definida en omega, ¿cierto? Tengo una función definida en omega, a valores reales, diferenciables, yo quiero el máximo y el mínimo. Como este omega es compacto, entonces la existencia del máximo y el mínimo está garantizado siendo la función continua.
Si el extremo está al interior, en particular es un extremo local, entonces la derivada tiene que ser 0. Entonces, de ahí que yo calculo los puntos donde la derivada es 0, x en omega, le pongo una bolita ahí que es el interior, y ahí me van a dar una cierta cantidad de puntitos. Esos puntitos los guardo en una cajita, yo los dejo aquí en una cajita, los puntitos. Estos son los puntitos donde el gradiente de f de x es 0. Los guardo en una cajita esos puntitos. Y después analizo qué pasa en el borde. En dimensión 1 el borde eran 2 puntitos nomás. Ahora el borde, por ejemplo en R2 puede ser una curva, en R3 puede ser una superficie, y en R4 se puede complicar más todavía la cosa. El borde puede tener dimensión 3, ¿cierto? Entonces, la manera de determinar los candidatos extremos en el borde, ahí ya varía. Entonces, una técnica es parametrizar el borde y otra técnica es usar multiplicador de Lagrange, como lo hicimos en este ejercicio que hicimos ahora. ¿Ok? Entonces, eso es un comentario que yo quería hacer, ¿no? Para terminar estas cosas de máximos y mínimos. Ok, entonces vamos a estudiar ahora, ¿cierto? Naturaleza de los puntos críticos. Entonces, Profe, creo que hay gente esperando en la sala. ah, gracias por avisar. Naturaleza de los puntos críticos. Naturaleza de los puntos críticos. Entonces aquí vamos a tratar de hacer lo que ustedes conocen en cálculo 1, ¿cierto? Es que dado un punto crítico, nos interesa saber de qué tipo es, si es de máximo, si es de mínimo o es de alguna otra naturaleza. Eso en una variable, ¿cierto? Lo sabíamos con la segunda derivada, ¿cierto? Primero un punto crítico verifica que la primera derivada en el punto es 0. Entonces ahora nos gustaría saber cuándo un punto crítico es de máximo y cuándo es de mínimo. Sabemos que un punto, si un punto es de máximo o es de mínimo, en un abierto necesariamente la derivada tiene que ser 0. Ya, pero al revés no es cierto. Entonces, pero queremos saber en qué caso sí lo es. Entonces, para eso vamos a necesitar estudiar una matriz. ¿Ya? Entonces, para determinar la naturaleza de un punto crítico de una función f que es definida en un abierto de Rn a R, debemos
introducir la siguiente matriz. Ok. La notación de la matriz es la siguiente. Es HF X0 igual a la derivada de f con respecto a x1 al cuadrado en x0, la derivada con respecto a x1, a x2, ¿cierto? Y acá va derivada de x1, xn en x0. Seguimos aquí con la segunda, respecto a x2, respecto a x1, en x0, aquí me falta en x0. Respecto a x2 al cuadrado, 0, seguimos acá, x2, xn en x0. Y terminamos con la segunda derivada con respecto a xn con respecto a x1 en x0. La segunda aquí es de f a dxn dx2 x0. Y la última, ¿cierto? xn, que sería xn al cuadrado. Entonces eso es lo que conocemos por la matriz hessiana, ¿cierto? ¿Cierto? La cual es llamada matriz hessiana. Y cuando f es de clase C2, ¿cierto? Ya que aquí J, XY, que es el teorema de Schwarz, que nosotros lo conversamos, es simétrica, la cual es llamada matriz hessiana, y cuando f es de clase C2, ya que eso, esta matriz es simétrica. Ok. Entonces, solo para tratar de memorizar cómo aprender a memorizar bien esta matriz, ¿cierto? Si ustedes se fijan, lo que está en la primera fila, si consideramos de f a de x1, si consideramos esa función, lo que está en la primera fila es el gradiente de esa función.
¿Se fijan? Porque en el primer registro está la derivada de df de x1 con respecto a x1. En la segunda está la derivada de df de x1 con respecto a x2 y así sucesivamente. En la segunda fila está el gradiente de df de x2 y en la última fila está el gradiente de f de xn. Entonces es una manera de memorizarse bien la matriz hessiana. Existen varias otras maneras de memorizar. También ustedes pueden usar la notación f de x sub i, x sub j, y ahí se ve más clara la matriz, digo, si usan esa otra notación. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, en una variable, era importante el signo de la segunda derivada en una variable para determinar la naturaleza de un punto crítico. Ahora lo que reemplaza la segunda derivada es una matriz, es la que tenemos aquí a la vista. Es una matriz. Entonces una matriz no tiene signo, ¿cierto? Pero se puede definir, digamos, un concepto de matriz definida positiva, matriz definida negativa y esas cosas. Y eso va a ayudar para nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, antes de seguir, digamos, con esta materia, necesitamos recordar, voy a poner algunos conceptos concernientes a matrices simétricas. La matriz que tenemos acá, ¿cierto? La matriz que tenemos acá es simétrica. ¿Ya? Si la función f es de clase C2, esta matriz es simétrica porque los registros de derivadas cambiadas coinciden, ¿no? Lo que está aquí. Lo que está aquí. ¿Ya? Ok. Ok, entonces sea igual a A11, A12, A1N, AN1, AN2, ANN, ¿cierto? Una matriz simétrica. Entonces,
es definida positiva, ya, es definida positiva, si H traspuesto veces A contra H es mayor que 0 para todo H distinto de 0, donde H es la matriz columna definida de esta manera. ¿Ya? Y es definida negativa, ¿ya? Sí, menos A es definida positiva. Ya se hace lo mismo. ¿Ok? Y también se dice que A es semi definida positiva si H traspuesto veces A contra H es mayor o igual a 0 cuando H es distinto de 0. Por ejemplo, la matriz, escribir así de manera informal, la matriz esta así es semidefinida positiva porque, por ejemplo, en valores como este, por ejemplo, 0,2, si ustedes calculan, ¿cierto? Y acá calculan 0,2, ¿cierto? Va a dar 0, ¿ya? Va a dar 0. Y estos valores, y este valor que ustedes están viendo aquí, no es 0. Entonces, y si ponen aquí 1, 1, ahí les va a dar siempre mayor que 0 para puntos o para vectores h distintos de 0, 0. ¿Ok? Esto que estoy hablando yo, ustedes suponen que lo han estudiado, ¿no? Pero estamos haciendo como un recuento de lo que nosotros vamos a usar. ¿Ya? Y análogamente se define semidefinida negativa, ¿cierto? Entonces hay que poner análogamente. Se define semidefinida negativa. Ok, entonces. Entonces, una proposición, digamos que es conocida del álgebra lineal, que ustedes conocen, ¿cierto? Entonces,
si A, una matriz simétrica, entonces A es diagonalizable. Y además se puede verificar usando vectores propios que que H traspuesto veces A por H es mayor o igual que beta norma de H al cuadrado. Esto para todo H en Rn. Digamos, pensado H como vector columna de Rn, ¿no? ¿Ya? O sea, digo todo H en Rn, pero estoy pensando en el isomorfismo con los vectores columna. ¿Y quién es beta? Donde beta es el mínimo de I entre 1 y n de lambda sub I, donde lambda sub I son los valores propios. ¿Ok? Entonces, se puede afirmar de esta expresión, de este teorema que acabamos, de esta proposición que acabamos de redactar aquí, se puede afirmar que si los autovalores son todos positivos, ¿cierto? Si los autovalores son todos positivos, entonces A es definida positiva, porque beta sería mayor que 0 y beta por norma de h al cuadrado es siempre mayor que 0 para h distinto de 0. Acuérdense que la definición de definida positiva está aquí abajo, es que h traspuesto veces a veces h es mayor estricto que 0 para todo h distinto de 0. Entonces, usando el resultado usando esta proposición, si todos los autovalores son positivos, en particular el mínimo de ellos va a ser positivo. El mínimo de ellos va a ser positivo. Entonces se va a verificar esa propiedad, ¿ya? Entonces, consecuentemente, o sea, voy a escribir, voy a redactar un poquito mejor. Entonces, a partir de esta proposición, se puede deducir a partir de esta proposición se puede deducir que si los autovalores de una matriz simétrica
A en las matrices de n por n, ¿cierto? Con coeficientes reales. Son positivos. Si los autovalores son positivos, significa que ninguno puede ser 0. Son todos mayores que 0 estricto. Entonces, A es definida positiva. ¿Por qué? Porque A verifica esta propiedad como todos los autovalores son positivos, ¿cierto? Estos de aquí, todos son positivos, entonces el mínimo, que es beta, es positivo. Entonces aquí este número es positivo, y entonces quiere decir que este número es positivo, ¿cierto? Ese número es positivo para todo h distinto de 0, ¿ya? Y por tanto tenemos que es definida positiva. Entonces, para ver que una matriz simétrica es definida positiva, necesitamos determinar los valores propios y ver que son positivos. Entonces, si quizás, digamos, ustedes ya están sospechando que si la matriz hessiana, esa que definía al comienzo, es definida positiva, tal vez se va a poder decir algo sobre el punto crítico. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener que ver cómo se comportan los autovalores de la matriz hessiana. ¿Ya? Entonces, nota que verifica hessiana es simétrica, por lo tanto, podrían eventualmente, ¿cierto?, aplicarse estas propiedades. Si ustedes se acuerdan, voy a, como no hay tiempo, digamos, para desarrollar todo lo que corresponde a propiedades de la matriz hessiana versus puntos críticos, voy a recordarles en este pedacito de abajo Taylor en una variable. Mire, Taylor en una variable es una cosa así. F de x0 más h es igual a f de x0 más f' en x0, ¿cierto?, por h, más f segunda en un puntito, digamos, que está entre, aquí vamos a tener h cuadrado y entonces, ya partido por 2 si ustedes quieren.
y donde este numerito pertenece a, por ejemplo, x0 más h. Ya está por ahí, cerquita de x0. Entonces, como la derivada, como es punto crítico, esto es 0. 0. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen, f de x0 más h menos f de x0 igual a la segunda derivada en un punto que está cerca de x0, h cuadrado dividido por 2. Entonces, si ustedes dicen que la segunda derivada en x0, por ejemplo, es mayor que 0, si ustedes dicen eso, entonces como la segunda derivada, por hipótesis, es continua, entonces si es positiva en un puntito, es positiva en una vecindad del puntito. Por lo tanto, esta expresión de aquí, esta cosa de aquí, es mayor que 0 en una vecindad del puntito. Entonces quiere decir que, como está multiplicado por h cuadrado, esto es mayor que 0. Entonces quiere decir que esto es mayor que 0 en una vecindad de x0, o para h pequeño. Pero eso es lo mismo que decir que x0 es un punto de mínimo. Entonces, nosotros vamos a ver en la próxima clase que hay un teorema, que usando este mismo teorema que acabo de enunciar, se puede demostrar una cosa así. Se puede demostrar que f de x0 más h menos f de x0 es igual a gradiente de f en x0. En el fondo, esto es un Taylor de varias variables. Producto punto con h, donde h está en Rn, y más un medio, aquí aparece h traspuesto, aquí aparece la matriz hessiana en un puntito, también en un puntito, digamos, veces h. Entonces, si es un punto crítico, esto va a ser 0. Entonces, ¿se acuerdan lo que significaba de que, por ejemplo, la matriz hessiana fuera definida positiva? Significaba de que esto es mayor que 0 para todo h distinto de 0. Entonces quiere decir que esto es mayor que 0. Y por lo tanto x0 es un punto de mínimo. O sea que si la matriz hessiana es definida positiva, entonces vamos a tener que x0 va a ser un punto de mínimo. Y si es definida negativa, va a ser un punto de máximo. Y la demostración, digamos, reposa en este Taylor. Y esta fórmula de Taylor se puede hacer a partir de la fórmula de Taylor que uno conoce en una variable. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en detalle en la próxima clase. Esto lo estoy borrando porque lo vamos a hacer bonito y detallado en la próxima clase. Solamente les quise dar una sinopsis, ¿cierto? El thriller de lo que viene. ¿Alguna pregunta antes que empecemos a disfrutar del fin de semana? ¿O tienen más clases todavía? Al menos yo no. Entonces podemos descansar, ¿cierto? Un poco. Ustedes no pueden descansar tanto porque los estudiantes tienen que estar siempre estudiando. Después, cuando terminen de estudiar, empiezan a trabajar y ahí ya se hace más normal todo. Lo siento por ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas?
Cuando no hay preguntas, significa que entendieron todo o que no entendieron nada. Yo espero que sea lo primero. Ok, ya que no hay preguntas, la próxima clase vamos a entonces terminar con esto de los máximos y mínimos, ¿no? Porque nos falta solamente ver lo de la naturaleza de los puntos críticos. Ustedes ven que cuando es definida positivo, la matriz hessiana, entonces el punto crítico va a ser de mínimo, y cuando sea definida negativa va a ser de máximo. Y cuando hayan autovalores de diferentes signos, ahí se va a producir la silla, va a ser punto de silla. ¿Ok? Eso es lo que viene, y con eso vamos a terminar los puntos críticos. Haremos un poquito de implícita, hablaremos un poco de la matriz jacobiana, y de ahí empezamos con integración. ¿Está bien? Terminamos entonces. Ya, profe.